Esta es la tarde en el continente americano. Cuando anochece en Europa y amanece en Asia, así cae la tarde en el continente americano y transcurre la noche y el amanecer en el resto del mundo. La tarde. Hola, sean todos bienvenidos a la tarde de NTN 24, el canal de las Américas. Soy Carlos Eduardo Sánchez, hoy en el lugar de Idania Chirinos y es un gusto poder acompañarlos. Así comenzamos. Apenas horas después de la partida de Michelle Bachelet de Venezuela, ya hay denuncias sobre violaciones a los derechos humanos. Al menos 6 efectivos militares y policiales fueron detenidos sin orden judicial por funcionarios de inteligencia. Poco esperó el régimen de Nicolás Maduro para continuar encarcelando a quienes se oponen a su mandato y con claros visos de irregularidades, al no permitir que abogados o familiares conozcan siquiera el paradero de estos uniformados. Luis Alejandro Laya, uno de nuestros periodistas en la capital venezolana, tiene el reporte. Hola, buenas tardes. A pocas horas de haber finalizado la visita de Michelle Bachelet a Venezuela, ya hay nuevas denuncias de violaciones a los derechos humanos en el país. En esta oportunidad, familiares de 6 funcionarios militares y policiales han publicado videos exigiendo conocer el paradero de estos oficiales. Indican han sido detenidos de forma forzosa por funcionarios de inteligencia venezolanos sin que haya incluso una orden judicial. Señalan tampoco conocen su paradero, están preocupados por la violencia del caso. 3 funcionarios del SEBIN entraron a la fuerza a casa de mi abuela en Santa Mónica con armas largas, encapuchados, y se llevaron a mi papá. Al menos 6 militares y policías fueron detenidos de una forma similar entre el viernes 21 y el sábado 22 de este mes, es decir, a pocas horas de haber finalizado la visita de Michelle Bachelet. No sabemos realmente la causa concreta de la detención, pero el hecho es que están desaparecidos, no se ha informado dónde se encuentran. Los familiares han ido a los diferentes lugares donde supuestamente podría estar y no le han informado su ubicación. Los familiares denuncian que no solo no conocen el paradero de los detenidos, sino que tampoco hubo orden judicial para ser apresados. Que desde el viernes 21 de junio en la tarde fue secuestrado presuntamente por organizaciones de seguridad del gobierno del Estado de Venezuela. Y hasta ahora pues no sabemos dónde está, cómo se encuentra. La familia está altamente preocupada. Fue una reunión personal en Guarena. No tuve más contacto con él desde las 2 de la tarde. Y responsabilizo al régimen por su desaparición y su integridad física. Entre los detenidos, según lo han denunciado sus familiares, están el general de la aviación Miguel Cisco Mora, los coroneles Miguel Castillo Cedeño y Francisco Torres Escalona, el capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo, el teniente coronel Pedro Caraballo Lira y el comisario del 6CPC, José Valladares. Denuncian que fueron llevados por hombres encapuchados que no se identificaban y en casi todos los casos de forma violenta. Quienes portaban armas largas y amenazando a mis familiares que se encontraban en la casa, se lo llevaron a la fuerza, sin tener una orden de arresto. Ya son más de 48 horas sin saber el paradero de mi padre, quien es una persona hipertensa que necesita medicamentos diarios para la atención. Estas detenciones ocurren incluso durante la despedida de Michelle Bachelet, el propio viernes 21 de junio, cuando indicaba lo siguiente. A mí me duele la situación en Venezuela. Me duele porque veo lo que le pasa a la gente. Y creo que le debe doler igualmente a todos los líderes políticos que quieren a su país. Ella aseguró que alcanzó acuerdos con Nicolás Maduro y pidió que fueran liberados los presos políticos. Tenemos el compromiso expreso del gobierno para llevar a cabo una evaluación de la Comisión Nacional de Prevención de la Tortura, así como también para evaluar cuáles son los principales obstáculos en el acceso a la justicia en el país. Sin embargo, al parecer esto quedó solo en deseos. Al día de hoy no se ha obtenido la libertad de los presos políticos y si acaso se obtuvo una libertad o 3, como se señala, es bastante insignificante en relación con el número de hoy, que son 687 presos políticos. Asimismo, han señalado que hacen responsable a Nicolás Maduro y su régimen de lo que pueda ocurrir. Señalan que varios de estos oficiales son hipertensos o sufren algún otro tipo de enfermedad que necesita medicación
indican que al no tener conocimiento ni siquiera de dónde están sus familiares, no han podido suministrarles ninguno de estos tratamientos. Temen por sus vidas. Desde Caracas, Venezuela, para la tarde de NTN 24, Luis Alejandro Laya. Luis, gracias por ese reporte desde la capital venezolana. Es uno de nuestros periodistas en Caracas. A esta hora voy a saludar a mi primera invitada de hoy. Es Valesca Pérez, esposa del capitán de corbeta Rafael Acosta. Una muy buena tarde, bienvenida a NTN 24. Aló, muy buenas tardes, ¿cómo está? Lo primero, ¿cuándo desaparece su esposo? ¿Se lo llevaron detenido? ¿Qué sabe usted del paradero de su esposo? Mi esposo, él estaba haciendo unas diligencias personales el día viernes, aproximadamente como a las 4:40 de la tarde más o menos. ¿Dónde estaba él? ¿En Caracas? ¿En qué ciudad estaba él? Él estaba en Guatire. Ahora, él le había dicho que se iba a reunir con amigos, con familiares. ¿Con quién estaba él? No, estaba haciendo diligencias personales de rutina. Estábamos allí, él conversó conmigo la última vez aproximadamente como a las 7 de la mañana más o menos, y desde allí yo perdí comunicación con él. Es decir, usted no tiene confirmación ni siquiera de dónde está su esposo. Bueno, mi esposo se lo llevaron los organismos del Estado. ¿Y cómo logra usted corroborar esa información, que son agentes de inteligencia quienes se llevan a su esposo? Se lo llevan porque me dijeron personas allegadas que vieron organismos de inteligencia. Ahora, cuando se lo llevaron. ¿Su esposo le había comentado alguna vez que lo habían amenazado, que estaba siendo perseguido por el régimen? No, en ningún momento. Ahora, mi esposo en su vida, mira, lo que es su vida personal, su vida militar, siempre ha sido un hombre intachable. Él ha sido muy correcto en sus cosas, y de verdad que nunca en su vida habíamos escuchado nada de eso, pues. Y sin embargo, los compañeros de trabajo de él, incluso en la escuela, nunca han tenido algún argumento que digan de que él ha estado en cosas. En realidad le puedo decir que, bueno, como todos, hay cosas que uno no está de acuerdo con el gobierno, ¿cierto? Pero de que esté metido en algo, no. ¿En algún momento le manifestó que estaba en desacuerdo, por ejemplo, con quien ejerce en este momento la comandancia en jefe de la Fuerza Armada Venezolana, que es Nicolás Maduro? Como los comentarios que hacen, como hacen los comentarios cualquiera, pues. No estamos en acuerdo, él siempre ha estado pegado a la Constitución, pero eso, como está el 98% de la población venezolana, pues. Ahora, ¿de quién ha recibido apoyo usted? ¿Quién la ha llamado para ofrecerle asesoría? ¿Usted ha ido a alguna sede de la inteligencia militar para saber si su esposo está allí? No, yo no estoy, en realidad yo estoy fuera del país, estoy haciendo unas diligencias y eso, yo no me he acercado hasta allá. Ahora, yo quería preguntarle si algunos compañeros, por ejemplo, de armas de su esposo, le han explicado algo de lo que está pasando en Venezuela, de lo que está pasando incluso dentro de la Fuerza Armada Nacional, que, como dicen algunos, que ya están fuera de las filas de la Fuerza Armada Nacional, es un hervidero lo que pasa en los cuarteles por la misma situación de crisis que vive el país. ¿Ellos se han comunicado con usted, han hablado con usted? No, yo no he tenido comunicaciones con ninguno de ellos. Incluso son cosas que no hace falta tener comunicación con ellos, son cosas evidentes que pasan en la televisión, pasan en las noticias. Ahora, señora Valesca, ¿ustedes tienen hijos? Sí, tenemos hijos en común. ¿Sus hijos están en Venezuela todavía o están con usted? Ellos están conmigo. Ahora que su esposo, usted me asegura, me dice, se lo llevaron agentes de inteligencia porque me lo dijeron personas que estaban allí cerca. Sí. ¿Teme por la vida de su esposo, por ejemplo? Temo por la vida de mi esposo, estoy muy angustiada, tiene más de 72 horas desaparecido, no me he podido comunicar con él. No, lo que temo más que todo es por su integridad física, y sí, en realidad yo responsabilizo al régimen por su integridad. Esa preocupación suya, usted me dice, temo por su condición física, por él como tal, me lleva a pensar que en algún momento
pues su esposo le pudo haber comentado cuáles son las prácticas del régimen cuando detienen a una persona que se dice sospechosa, porque cuando pasa este tipo de situaciones es porque el régimen considera que la persona no es leal. Sí, es cierto, y no hace falta que él comente nada, uno lo ve por las redes sociales, ve por los videos, eso está en evidencia, pues, esas son cosas que están en evidencia, no hace falta que él me los comente. Incluso mi hijo o cualquier niño puede abrir las redes sociales y ve eso. ¿Y ustedes tienen más familia en Venezuela, señora Valesca? No, yo no tengo familia en Venezuela, me quedan algunas, pero no. Bien, bueno, quiero agradecerle por supuesto que haya apartado unos minutos de su tiempo, conversar con nosotros aquí, exponer esta situación que están viviendo no solo su esposo, que es un capitán de corbeta, es de la Armada venezolana, sino al menos 6 efectivos entre militares y de la policía que habrían sido capturados tras la partida de Michelle Bachelet de Venezuela. Ella se fue el viernes, se finalizó. Ahora, a la OEA, a organismos internacionales, a la ONU, ¿qué le pide ya a usted para finalizar esta entrevista? Bueno, le pido que por favor me ayuden, le pido al régimen, lo responsabilizo, espero y tengo mucha fe de que él aparezca, temo por su vida, de verdad que sí, y como le digo, responsabilizo a Nicolás Maduro por la vida de él. Bien, quiero agradecer a Valesca Pérez, esposa del capitán de corbeta Rafael Acosta, en este momento desaparecido. Ella asegura que está en manos del régimen, en manos de la inteligencia del régimen de Nicolás Maduro. Gracias, una muy buena tarde. Bueno, muchísimas gracias por permitirme un espacio y de verdad que estoy muy angustiada y de verdad se lo voy a agradecer de todo corazón. Muchísimas gracias a usted. Bueno. Ahora son las 4:11 de la tarde en Colombia. Revisamos otros temas que hacen parte de la agenda informativa de hoy. Es noticia el secretario general de la OEA, Luis Almagro, quien ya está en la ciudad de Medellín, en Colombia, para la Asamblea General que se realizará este miércoles y en la que además se tratarán temas como la crisis en Venezuela, Nicaragua y la inclusión de nuevos grupos y líderes a la discusión de derechos humanos. Almagro pidió al régimen de Maduro explicaciones sobre la ubicación precisamente de militares detenidos o desaparecidos en las últimas horas. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, inició su agenda en Medellín con encuentros privados previo a la asamblea que iniciará este miércoles. Solicitó al régimen de Nicolás Maduro que entregue información sobre un grupo de militares desaparecidos, según la denuncia de sus familiares. Hemos visto en estos días más detenciones de militares, militares que están desaparecidos hoy, que no hay una fe de vida, ni hay una indicación de su paradero. Las denuncias recibidas por Michelle Bachelet en Venezuela tienen carácter de crímenes de lesa humanidad. La señora Bachelet sabe que mientras haya dictadura no hay soluciones para los temas de violaciones de derechos humanos. En la asamblea además se analizará la crisis en Nicaragua. Nosotros teníamos un objetivo fundamental, que era la liberación de todos los presos políticos. La asamblea se realizará en Plaza Mayor hasta el viernes. Tendrá la participación de los ministros de Relaciones Exteriores de los 34 Estados miembros. Es noticia el expresidente peruano Alberto Fujimori, quien se encuentra hospitalizado por hipertensión arterial. El exmandatario de 80 años fue trasladado de emergencia a la clínica Centenario en Lima, la capital de Perú, tras presentar fuertes dolores abdominales en la noche del domingo. Fujimori fue trasladado desde la base policial, donde paga una condena de 25 años de prisión por crímenes de lesa humanidad tras la anulación de un indulto humanitario que recibió en diciembre del 2017. También es noticia argentina, donde en menos de una semana se registra una nueva falla eléctrica importante. Más de 18.000 personas se encuentran sin servicio de energía desde el pasado sábado en la ciudad de La Plata, capital de la provincia de Buenos Aires, tras la falla de un cable subterráneo de alta tensión. Según la empresa encargada de este servicio, pues en la zona se necesitarían por lo menos 3 días para reparar el daño que causó este apagón. Es noticia la tradicional marcha del orgullo LGBT que tuvo lugar en Sao Paulo, Brasil. Miles de personas salieron a las calles para exigir respeto a la diversidad y un Brasil más tolerante. Se trata de la primera marcha del orgullo gay que se celebra durante el gobierno del conservador Jair Bolsonaro.
La tradicional marcha del orgullo LGBT en Sao Paulo reunió el domingo a decenas de miles de personas exigiendo respeto a la diversidad. Como cada año, la 23ª edición del desfile se llevó a cabo en las avenidas Consolação y Paulista, que en los últimos días adaptó las luces de los semáforos peatonales para mostrar parejas del mismo sexo. Es un día de orgullo. Es un día de orgullo, sí, orgullo de ser LGBTQ y todas las letras, todos los positivos y negativos, todo mundo junto en esta fiesta maravillosa. Festa maravillosa. Con la participación de 19 carros, el tema de esta ocasión es 50 años de Stonewall, en homenaje a las protestas en un bar de Nueva York en 1969, que se convirtieron en un hito de la lucha por los derechos de la comunidad LGBT. Este desfile no es solo para que las personas vengan a bailar y divertirse, es un movimiento, un acto político para que podamos alcanzar todos nuestros objetivos, alcanzar la igualdad. Se trata de la primera marcha del orgullo que se celebra durante el gobierno de Jair Bolsonaro, quien a lo largo de su carrera ha coleccionado un historial de mensajes homofóbicos, racistas y machistas. Desde que asumió el poder en enero pasado, el presidente ha reafirmado su ideología conservadora, calificando de un error la criminalización de la homofobia. También es noticia España, donde la Policía Nacional capturó a 16 narcotraficantes entre colombianos y británicos. En el momento de la captura, los delincuentes tenían en su poder un poco más de 1 tonelada de cocaína, armas de fuego y dinero en efectivo. El operativo se logró gracias a la coordinación de autoridades de Colombia, Gran Bretaña y Estados Unidos. En Madrid, nuestro periodista Marcelo Moncayo tiene el reporte. Hola, ¿qué tal? Saludos para ustedes en la tarde. Así es, amigos televidentes, fue gracias a la colaboración de las policías de Colombia y del Reino Unido que aquí en España se capturó a estos 16 narcotraficantes, principalmente de nacionalidad colombiana e inglesa. Los 16 narcotraficantes capturados pertenecían a 2 grupos delincuenciales, uno con origen en Colombia y el otro en Gran Bretaña. Si bien estas 2 bandas compartían asuntos logísticos, tenían jerarquías distintas. Las detenciones se dieron en Madrid, Barcelona, Málaga y en el Reino Unido. En una operación conjunta de la Policía Nacional con autoridades policiales y judiciales de Estados Unidos, Colombia y Gran Bretaña, se ha procedido a desarticular 2 organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico de cocaína, una de ellas afincada en Colombia y otra de ellas en Reino Unido. Llamó la atención a los agentes del sofisticado sistema de ocultamiento electromecánico que tenían los vehículos usados por estos delincuentes. Tenían un sistema muy novedoso para ocultar la droga. Para acceder a ella tenías que accionar un sistema tanto hidráulico como de imanes para acceder a unos compartimentos que tenían los vehículos en la parte de los bajos del vehículo. En total, la policía española incautó más de 1 tonelada de cocaína, 3 pistolas, 6 vehículos y 100.000 euros en efectivo. Televidentes de la tarde, y estas investigaciones duraron casi 1 año. Este es el informe para la tarde, Marcelo Moncayo, NTN 24, Madrid. Es noticia una ola de calor sin precedentes que afecta a Europa. España, Francia, Alemania y Bélgica, entre otros países, podrían presentar temperaturas de más de 40 grados centígrados durante esta semana. Alerta en Europa por una intensa ola de calor. En Francia, las autoridades emitieron una alerta naranja de canícula para la región parisina. El país teme que se repita una ola de calor como la de 2003, que causó la muerte de 15.000 personas, principalmente ancianos. Hace más de 70 años que no se sufría un calor tan sofocante en el mes de junio. Creo que el clima es mucho más caluroso de lo que esperaba. Pensaba que en Europa el clima sería más agradable que esto. Es demasiado caluroso para mí. En cuanto a precauciones, escuchamos la información, seguimos los consejos que dieron. Tenemos agua, ropa liviana y vamos a pasar el día en el acuario, que tiene aire acondicionado, y luego esperar a la noche. Se espera que las temperaturas sean más intensas a partir del jueves, según las agencias meteorológicas, cuando superarían los 40 grados en algunos países del continente. Y la alta humedad podría dificultar aún más las condiciones. La ola de calor viene del Sahara y, según los científicos, con el calentamiento global causado principalmente por las emisiones de gases de efecto invernadero, estos fenómenos, que antes eran excepcionales, podrían repetirse con más frecuencia.
Ya estamos de vuelta con más de la tarde por NTN 24. Polémica en México. La Fiscalía General de la República informó que inició una investigación tras darse a conocer un video que muestra cómo uno de los detenidos por el caso Ayotzinapa fue torturado. La grabación exhibe a un hombre, allí lo tienen en pantalla, maniatado, quien sería uno de los 122 detenidos por la entonces Procuraduría General de la República. Durante el interrogatorio, presuntos policías federales le exigen que responda el lugar a donde se llevaron a los normalistas, pero ante la negativa del detenido, proceden a asfixiarlo con una bolsa de plástico. Las imágenes ilustran por primera vez las denuncias sobre tortura hechas por Naciones Unidas en al menos 34 de las 122 detenciones. Hasta el momento, un funcionario señalado de participar en esta grabación presentó su renuncia. Para hablar de este video nos acompaña María Luisa Aguilar, es colaboradora del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez. Señora Aguilar, una muy buena tarde, le tengo en pantalla, bienvenida a NTN 24. Hola, buenas tardes, Carlos, muchas gracias por tenernos en tu espacio. Para la organización con la que usted trabaja, ¿qué representa, qué evidencia este video que fue difundido hace muy poco? Bueno, para el Centro PRO y para las familias de los estudiantes desaparecidos, este video lo que representa es que los organismos internacionales de derechos humanos que han estado documentando por varios años la investigación en el caso y que han dicho que la mayor parte de la investigación ha estado sostenida en testimonios que fueron obtenidos bajo tortura, tenían razón. Y que las recomendaciones que ellos dejaron para la investigación son importantes de implementarse inmediatamente. Pero además también representa algo mucho más grande y mucho más estructural para la agenda en México, que es que la tortura se utiliza como un medio generalizado para investigar. Y esto lo han dicho muchos organismos internacionales. El propio relator contra la tortura lo estableció en su última visita a México y después en sus informes de seguimiento. Y es algo que es clave para cambiar el sistema de justicia en México. Ahora, ¿ustedes saben quién es esta persona? ¿Esta persona denunció que fue torturada? Así es, tenemos conocimiento por lo que conocemos del expediente, pero también por lo que ha estado saliendo en diversos medios de comunicación, de quién es esta persona. Él en realidad denunció la tortura desde el momento en el que fue puesto ante un juez, eso quiere decir un par de días después de su detención. Él dice que la declaración inicial que hace la hace bajo tortura y entonces se retracta de todo lo que había dicho. Él en realidad, bueno, el juez da vista a la Procuraduría General de la República, que ahora es una Fiscalía General de la República, y con esta vista básicamente inicia una investigación por los hechos que el detenido genera. Esta investigación está abierta desde el 2015, pero no se ha dado seguimiento. Por el contrario, la Procuraduría General de la República solamente ha reconocido que en 2 de los casos de todos los detenidos que han denunciado tortura se ha podido acreditar, e incluso la oficina del Ombudsman Nacional no reconoció que hubiera tortura en este caso y por el contrario dice que solamente hubo tratos crueles de inhumanos. ¿Este video tumba la versión del gobierno sobre el caso Ayotzinapa? Bueno, en realidad lo que confirma este video es que la mayor parte de la investigación de este caso se ha sostenido bajo tortura. Y eso ya se había dicho por varios organismos internacionales, desde el 2015 por el propio Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, pero después por la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos en México, que emitió un informe que se llama Doble Injusticia, que básicamente documenta que en 34 casos de 63 que ellos evaluaron, tienen fuertes elementos de convicción de que se había cometido tortura en estos casos, incluyendo el caso de la persona que aparece en el video. Entonces lo que confirma es que es muy necesario y es urgente que la Comisión Presidencial
cuente con una fiscalía especializada dentro de la Fiscalía General de la República y que investiguen a quienes investigaron. Este es un tema clave para la investigación en el caso Ayotzinapa, y es que mucha gente que estuvo involucrada en la investigación cometió irregularidades, cometió graves violaciones de derechos humanos como las que vemos en este video, pero además conocen de otras cosas que pueden estar ahí, de información que fue ocultada, que fue manipulada, y es clave para poder conocer qué pasó esa noche. ¿Usted cree, por su experiencia, que el gobierno de Enrique Peña Nieto manipuló la Comisión Nacional de Derechos Humanos? Bueno, no sabemos, la verdad es que no me atrevo a decir exactamente eso. Lo que sí tenemos prueba es que la diferencia entre los números de los casos que estuvieron documentados por la Oficina del Alto Comisionado con estándares internacionales como ellos manejan, difiere mucho de lo que encontró la Oficina del Ombudsman. Y para las familias y para las organizaciones, lo que esto nos deja es que pudo haber sesgos y limitaciones en esta recomendación, y que por lo tanto es muy importante que se tomen en cuenta las recomendaciones de la Oficina del Alto Comisionado. ¿Qué ha dicho el presidente de México, el presidente Andrés Manuel López Obrador, luego de que se publicó, que se difundió este video de la tortura? Bueno, específicamente sobre el video no se han pronunciado. Lo que sí es importante reconocer es que el presidente López Obrador, como ustedes saben, creó una comisión presidencial para que por medio de esta se creara un mecanismo político en el que se pudiera adelantar en las investigaciones. Y para las familias es clave que la comisión presidencial pueda seguir trabajando, pueda implementar estas recomendaciones, llame a la Fiscalía General de la República a crear una fiscalía especial que siga con la investigación y que investiguen claramente este caso y otros casos que conocemos en donde hubo irregularidades y violaciones graves cometidas en contra de los imputados, pero también a funcionarios públicos que aún están en puestos de decisión ahora y que pueden tener información sobre la investigación. Ahora, con la llegada de Andrés Manuel López Obrador al poder, comienza como una nueva etapa, y usted bien lo explicaba, por la intención que tiene el presidente de que se conozca la verdad de lo que pasó con los 43 de Ayotzinapa. ¿Por dónde, desde su punto de vista, por dónde debe comenzar o redireccionarse en este caso esta investigación para que las familias puedan saber qué pasó y para que México también aclare un panorama muy oscuro en la historia más reciente del país, que es que desaparecieron 43 normalistas y no hay una versión que se pueda creer? Claro, lo que es central es que se retomen las recomendaciones que han dejado diversos organismos internacionales. Como sabes, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes estuvo en México en un inicio de la investigación y dejó una serie de líneas de investigación que no han sido retomadas por la Procuraduría General de la República, o que se han hecho pequeñas diligencias en el proceso, pero que realmente ha habido un retraso muy importante en estas líneas de investigación, y que hablan de un contexto mucho más amplio de otras instituciones, tanto locales, estatales y federales, que pudieron haber estado involucradas en esa noche y en los hechos. Pero la otra parte que es central, y que creo que por eso es muy relevante este caso, es que también ha habido mucha documentación, no solo de organismos internacionales, sino incluso del reconocimiento de tribunales mexicanos, el Tribunal Colegiado de Reynosa, que emitió una sentencia inédita el año pasado en la que decía: hubo tantas irregularidades en esta investigación que es necesario reponerla y reabrirla y generar una serie de condiciones para que las familias puedan acceder a la verdad. Bien, vamos a agradecer a María Luisa Aguilar, es colaboradora del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, por estos minutos para la tarde de NTN 24. Será hasta la próxima. Muchas gracias por el espacio. Buena tarde.
Y representantes de la comunidad latina de la Florida condenan la agenda hispana del presidente Donald Trump y sus promesas incumplidas. Esto a 24 horas del lanzamiento de la iniciativa Latinos for Trump. Ambos partidos políticos han fijado importantes eventos en este estado, particularmente en Miami, donde hay una alta población de votantes hispanos. Paola Serna, nuestra periodista en la Florida, tiene toda la información. Paola, buena tarde. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues bien, acaba de terminar esta conferencia que fue convocada por líderes de varias organizaciones afines al Partido Demócrata, representantes de cada una de las comunidades que mayoritariamente viven aquí en el estado de la Florida, integradas por líderes de la comunidad cubana, colombiana, venezolana, también puertorriqueña, pues presentaron aquí en esta conferencia su preocupación frente al discurso político del presidente Donald Trump hacia la comunidad hispana. Básicamente hicieron una alerta a los hispanos, particularmente del estado de la Florida, sobre lo que implicaría una segunda elección del presidente Donald Trump aquí en los Estados Unidos, particularmente para las comunidades hispanas, esto teniendo en cuenta que mañana aquí en la ciudad de Miami se hará el lanzamiento oficial de la campaña Latinos por Trump, a la cual asistirá el vicepresidente Mike Pence. Esos fueron algunos de los apartes de esta conferencia de prensa realizada el día de hoy. Hemos visto unos cambios importantes en la comunidad cubana. Para dar sobre unos hechos empíricos, en el 2016 se deportaron aproximadamente 64 cubanos por razones que habían participado en actividades criminales. El año pasado, en el 2018, se deportaron 465 aproximadamente cubanos. Algunos sí que habían participado en crímenes y otros simplemente porque estaban bajo de orden de deportación. Actualmente, en este momento, hay aproximadamente 37.000 cubanos que están bajo de orden para deportar. Entre ellos pueden estar en las redes que se está planeando en estos días. Puede encontrarse muchos de estos cubanos que han vivido por muchos años aquí en este país indocumentados. Se pueden ver regresando a la dictadura en Cuba, como lo estamos viendo en el caso de Venezuela. Y por cierto, y finalmente, el programa de reunificación familiar que ha existido por muchos años, eso, como ustedes saben, se ha suspendido. Eso más aproximadamente 20.000 cubanos, venían de Cuba para un programa de reunificación con sus familias aquí en Estados Unidos. Ese programa se suspendió porque según la administración no hay el suficiente equipo o staff en la embajada en La Habana para procesar esos 20.000. Esta administración ha tomado y se ha aprovechado del sufrimiento de la comunidad para hablar con retórica provocativa y que más bien nos recuerda de esas tertulias y esas cadenas que hacía Chávez en su momento y que Maduro también ha hecho, pero sin realmente presentar cualquier solución ninguna solución concreta para nuestra comunidad. Los venezolanos que están aquí en la Florida, hay más de 72.000 que están esperando una respuesta y que están esperando el TPS para poder tener un estatus legal en este país. Y lo que estamos viendo es que esta administración está utilizando la crisis en Venezuela, los más de 5 meses de la crisis que está pasando ahorita en Venezuela, para aprovecharse y venderle expectativas falsas a la comunidad. En las elecciones del 2016, 1 de cada 3 hispanos registrados para votar lo hizo por el presidente Donald Trump. Aquí en el estado de la Florida hay alrededor de 2 millones de hispanos que cuentan con la posibilidad de votar. Esto pudiera aumentar en lo que falta de esta campaña electoral y es por eso que los candidatos de ambos partidos tienen sus ojos puestos en los hispanos de la Florida. La información desde Miami, soy Paola Serna para NTN 24. Paola, una muy buena tarde para ti, por supuesto, gracias, en Miami. El ex vicepresidente y precandidato demócrata a la presidencia de la República, Joe Biden, propone dar ciudadanía a 800.000 Dreamers. Antes de los primeros debates de su partido, Biden presentó algunas de sus prioridades de inmigración y pidió al Congreso otorgar la ciudadanía inmediata a estos residentes que llegaron a la Unión Americana cuando eran niños. A través de un artículo de opinión, criticó al presidente Donald Trump por lo que calificó un asalto a la dignidad cometido contra la comunidad hispana a través de políticas que asegura fueron creadas para asustar a los votantes.
Nuevas sanciones de Estados Unidos contra el régimen de Irán. Esta mañana el presidente Donald Trump firmó la orden para ejecutar las medidas que afectarían al líder supremo iraní Ayatollah Ali Khamenei como respuesta al derribo de un avión estadounidense no tripulado el pasado jueves. Las sanciones que estaremos imponiendo el día de hoy serán en contra de uno de los líderes supremos de Irán y también de funcionarios y muchos otros. Las acciones de hoy tienen lugar después de que el régimen de Irán derribara un dron de los Estados Unidos, como ustedes saben, en el estrecho de Hormuz. Yo estoy dispuesto a hablar con quien quiera que tengamos que hablar, sin embargo, es necesario decir de que las sanciones se pueden levantar el día de mañana si ellos quieren. Sin embargo, pueden durar muchos años si también así lo desean. Pero no vamos a permitir de que bajo ninguna circunstancia el régimen de Irán tenga armas nucleares. Es por eso que estamos imponiendo las sanciones el día de hoy contra este líder iraní que tiene también vínculos con la Guardia Revolucionaria, que es una también de las organizaciones terroristas en ese país. Entre tanto, sigue escalando la tensión entre Estados Unidos e Irán. Este lunes, la República Islámica informó que no sufrió ningún daño por los presuntos ciberataques lanzados contra sus sistemas de defensa por parte de la Unión Americana. Aunque la ofensiva informática no ha sido admitida por la Casa Blanca, medios estadounidenses confirmaron la intrusión. No hubo ataque militar, pero sí cibernético. La arremetida digital contra sistemas militares y de inteligencia habría ocurrido el mismo día en que el presidente Donald Trump abortó un ataque con misiles por su elevado coste humano. Los ciberataques llevaban semanas y no meses planeándose, según mandos militares anónimos citados por la agencia de noticias estadounidense Associated Press. Las intrusiones habrían tenido como objetivos los sistemas utilizados para controlar los lanzamientos de misiles por la Guardia Revolucionaria, fuerza de élite iraní considerada por Washington una organización terrorista. El periódico The New York Times explicó que el ataque cibernético fue autorizado porque se encuentra por debajo de lo que se entiende por el umbral del conflicto armado, la misma táctica empleada por Irán en sus recientes agresiones. Tenían como objetivo final ser una respuesta directa tanto a los ataques a los petroleros de este mes como al derribo de un avión teledirigido estadounidense esta semana. A través de su cuenta de Twitter, el ministro de Comunicaciones iraní informó que los ataques cibernéticos de Estados Unidos contra su país no han tenido éxito. Irán ha señalado estar dispuesta a mantener negociaciones con la Casa Blanca solo si Washington considera ofrecer incentivos que superen lo pactado en el acuerdo nuclear de 2015. Además, la República Islámica también informó haber permitido que en semanas recientes un dron estadounidense sobrevolara cerca de su espacio aéreo. El hecho habría ocurrido antes del derribo del aparato no tripulado el pasado jueves. Y concluyó la reunión del Consejo de Seguridad de la ONU sobre la crisis en el Golfo de Omán. Al terminar la sesión a puerta cerrada, Washington insistió en acusar a Teherán por las tensiones. Entre tanto, el embajador de la República Islámica rechazó las nuevas sanciones impuestas por Estados Unidos al Ayatollah Ali Khamenei. Alejandro Rincón, nuestro periodista en Nueva York, tiene toda la información. Alejandro, buena tarde. Hola Carlos, televidentes del canal de Las Américas. Por espacio de 1 hora y 30 minutos aproximadamente, los integrantes del Consejo de Seguridad estuvieron reunidos a puerta cerrada con el objetivo de tratar los últimos desarrollos y sucesos sobre la presente crisis que tiene lugar ahora mismo en el Golfo Pérsico. Esta sesión o esta reunión también fue un espacio en donde Washington y Teherán trasladaron una vez más su tensión. Esto a raíz de que la sesión fue convocado originalmente por los Estados Unidos. Irán pidió el derecho para poder hablar directamente a los integrantes del Consejo de Seguridad, pero no les permitieron la entrada. Consecuentemente, el embajador de Irán ante Naciones Unidas entregó declaraciones ante la prensa con el objetivo no solo de hacer esta denuncia en contra de los Estados Unidos, sino para reafirmar que la responsabilidad actual de la crisis en el Golfo de Omán no es de ellos, sino de la Unión Americana. Escuchen a continuación algunas de las declaraciones entregadas por el embajador iraní ante Naciones Unidas.
específicamente en ese encuentro. Sin embargo, y desafortunadamente se ha negado el ejercicio del derecho. El día de hoy el Consejo está literalmente a la deriva por una parte, los Estados Unidos de América, quien estaba usando desde su posición como miembro permanente del Consejo, simplemente en socavar los avances por su política. Y creo que tienen una información totalmente refutable que han proveído al Consejo, con el fin de que nosotros hemos apoyado todo el camino de la locación y de la intrusión que ha impactado el espacio aéreo. Y es por eso que no hay duda alguna de que el objetivo del dron era volar y también buscar durante todo el espacio aéreo. En adición a esos señalamientos hechos por Irán contra los Estados Unidos en esas declaraciones, el embajador de Teherán aprovechó para reaccionar a la imposición de nuevas sanciones de parte de Washington en contra de líderes de la República Islámica. El embajador iraní consideró que son justo estas acciones por parte de los Estados Unidos lo que no generan un ambiente para que pueda haber un diálogo próximamente, como lo sugirió incluso la propia Casa Blanca, que desea tener diálogos directos con el representante de Irán. Sin embargo, consideran que hasta cuando estas sanciones no sean resueltas, pues no están dadas verdaderamente las condiciones para que exista un diálogo entre ambas partes. Luego de esas declaraciones del embajador iraní y una vez concluyeron las jornadas o la sesión de consultas del Consejo de Seguridad, pues entregó declaraciones el representante de Washington. Recuerden que actualmente no hay un embajador directo, de forma tal que quien entregó las declaraciones por parte de la administración Trump fue un embajado encargado, Jonathan Cohen, quien reafirmó el lenguaje que hasta ahora ha manejado la Unión Americana en contra de Irán, en insistir en que la responsabilidad de la tensión en el Golfo Pérsico es directamente de Teherán. La información que yo he compartido el día de hoy básicamente tiene que ver con la coordinación con el gobierno de los Estados Unidos, una cooperación con nuestros socios y aliados. He explicado que nuestra investigación sobre los ataques en curso continuarán con base en las investigaciones en cuanto a esto esté disponible. Lo que compartí hoy incluye la información de los ataques principales ocurridos en mayo 12 y también en junio 30 en el Golfo de Omán. Sabemos que el régimen de Irán fue el responsable de estos ataques, por supuesto, pero que no estaban en su espacio aéreo. Con relación al más reciente, tenemos que decir de que los ataques se condujeron en las fechas y en las horas rápidamente contra los barcos que sufrieron también en ese mismo instante todas las locaciones que se habían dado en los primeros reportes. Específicamente, no era la intención de ellos destruirlos, pero sí pudimos darnos cuenta en las semanas recientes que la conclusión de toda la responsabilidad de los ataques básicamente tiene que ver con toda la coalición de investigadores que hemos realizado las pesquisas y sabemos que Irán es el responsable de todos estos ataques. Esta sesión urgente de consultas del Consejo de Seguridad sobre la tensión en el Golfo Pérsico también se sella con una declaración adicional del bloque que representa a la Unión Europea. En declaraciones adicionales, ellos reafirmaron que, como todos integrantes de la Unión Europea, reafirman la preocupación que existe ahora en la comunidad internacional por un posible escalamiento de las tensiones entre ambas partes. Asimismo, hicieron un llamado tanto a Washington como a Teherán a buscar opciones para que sus diferencias puedan resolverse a través del diálogo y no a través del uso de la fuerza. Es todo lo que tenemos para ustedes por ahora. Continúen con más en la tarde. Gracias, Alejandro. Una muy buena tarde para ti, por supuesto, en la Gran Manzana. Antes de la pausa, hablamos de Alice, el primer avión comercial 100% eléctrico presentado en el Salón Aeronáutico de París, en Francia. La aeronave tiene capacidad para 9 personas y alcanza velocidades de hasta 450 kilómetros por hora. En el Paris Air Show, un avión eléctrico capaz de volar hasta 650 millas con 9 pasajeros hizo su debut y se convirtió en el centro de atención. Alice, como lo llamaron, una maravilla de la tecnología, fue una de las estrellas de la exhibición. Entonces hoy podemos recorrer 650 millas simplemente con una carga más las reservas necesarias de 45 minutos de vuelo. Y una vez más, si lo llevamos a su máxima potencia, tomará alrededor de 1 hora y 20 minutos. Pero suponiendo que haya volado alrededor de 1 hora, podría recargarla en solo media hora.
La aeronave se une a otras opciones que contribuyen con el medio ambiente en el mundo. Entre las más reconocidas se encuentran Sky, Ifan, Lilium y el Solar Impulse. Esto va a hacer que los vuelos sean más baratos y cómodos, menos ruidosos y en realidad menos accidentados debido a los avances tecnológicos de todo tipo que hemos incorporado. Creo que este desarrollo a largo plazo hará que los clientes les fascine el producto, también a todos los pasajeros, por supuesto, asimismo como todas las empresas involucradas en el mercado. Alice entraría en servicio en 2022 con la firma estadounidense Cape Air, según informó el fabricante israelí Evershon Aircraft. El objetivo de sus creadores es reducir el impacto ambiental, disminuir los costos y replantear los viajes regionales. Crea un nuevo nicho en el mercado, así que al tomar esa decisión vamos a cambiar la forma en que viajamos, construyendo no solamente un avión, sino reduciendo los costos, porque al hacerlo con energía va a ser mucho más asequible, tiene una mayor capacidad, un gran funcionamiento y en realidad creo que es un producto que en el mercado va a ir muy bien porque va a cambiar una vez más la forma en que viajamos. La aeronave de Evershon Aircraft implementa una estructura muy ligera para lograr trayectos eficientes. Actualmente, el mayor reto para las aerolíneas es crear alternativas que garanticen la seguridad de las personas y además contribuyan con el medio ambiente. Con información de Venezuela, conmemoración sin el acostumbrado desfile militar. Muy temprano, esta mañana, y rompiendo la tradición de una gran parada, Nicolás Maduro encabezó el acto por los 198 años de la batalla de Carabobo y el Día del Ejército. Sus detractores aseguran que la actividad se realizó casi de madrugada por el temor del régimen a que se registraran protestas. Acto sin pompas, de madrugada, sin aviso y sin desfile militar, el madurismo conmemoró los 198 años de la batalla de Carabobo y el Día del Ejército. En su discurso, Nicolás Maduro, apenas saliendo el sol, habló de la unión en las filas militares. Lo acompañaba no más que su círculo cercano, los vicepresidentes Tarek El Aissami y Delcy Rodríguez y su esposa Cilia Flores. Para recibirlo, el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López. Hoy la Fuerza Armada Nacional Bolivariana está más unida que nunca, más cohesionada que nunca y más leal que nunca. Y vamos hacia nuevas batallas y vamos hacia nuevas grandes victorias de la paz del país, de la unión del país, de la integridad territorial de nuestra patria. Insiste en complementar el parque de armas para defenderse de los ataques que dice se siguen planificando desde el extranjero. 2021 tenemos que tener un despliegue de fuerzas y de sistema de armas perfecto, superior, muy superior al que tenemos hoy, más elevado al que tenemos hoy en el ejército, en la armada, en la aviación, en la Guardia Nacional Bolivariana. 2021 debemos tener, si este año vamos a llegar a 3 millones de milicianos y milicianas, en el 2021 ya deben ser 4 millones de milicianos con sus armas, con su uniforme, con su organización, integrado totalmente a la estrategia. Más burocracia, así complementó su alocución. Anunció la creación de una comisión bicentenaria para hacer un país mejor. Anunció los nombres de quienes la integrarían. Se trata de los mismos funcionarios de su gabinete y algunos gobernadores, civiles y militares, que además del cargo que ocupan, ahora estarían encargados de lograr un proyecto del que no se conoce el objetivo, aunque sí la meta. Deben lograr algún resultado para el 24 de junio de 2021. En esta parte nos acompaña Rocío San Miguel, presidenta de Control Ciudadano para la Seguridad, la Defensa y la Fuerza Armada Nacional. Allí la veo en pantalla. Una muy buena tarde. Bienvenida a NTN 24. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenida, es un gusto. ¿Razones operativas, de costo tal vez, miedo? ¿Qué cree usted que pasó? ¿Por qué se suspendió el tradicional desfile del 24 de junio? Sin duda hay varias lecturas respecto a lo que vimos hoy los venezolanos a partir de las 7 de la mañana en los actos conmemorativos de la batalla de Carabobo y Día del Ejército. En primer lugar, miedo. Es decir, Maduro insiste en actos cerrados con los militares, preferiblemente sin acompañamiento de sus familiares y, por supuesto, sin acompañamiento del pueblo. Hay un esquema de miedo muy claro en todo lo que le rodea alrededor de su protocolo. También hay otras lecturas respecto a este acto, un acto que habla básicamente del pasado, de las glorias de Bolívar y de todos los hechos históricos del siglo XIX. Eso, en conclusión, significa un ejército que no tiene nada que mostrar
de cara al presente y mucho menos hacia el futuro. Ahora, señora San Miguel, si Nicolás Maduro tiene miedo, ¿cómo hace, por ejemplo, para controlar el acceso de los militares a las armas? Esto no es nuevo. El oficial en Venezuela, en su graduación, además del sable simbólico, recibe un arma de dotación que portaba hasta el gobierno de Hugo Chávez en todo momento, además cuidaba como a su vida. Pues ahora la pistola se queda en el comando mientras el oficial no está de servicio. ¿Cómo hace Nicolás Maduro para tener el control de las armas? Bueno, en realidad el control de las armas depende hacia qué espacios quiere controlársele. Es decir, cuando hablamos de el control de las armas en manos de la Fuerza Armada Nacional, en general es precario, es dudoso y es criticable en todos los ámbitos. En Venezuela las armas tienen competencia la Fuerza Armada Nacional a nivel constitucional para el control, el monopolio, la importación, la exportación y todos los adverbios 9 en total que corresponden a este control. Sabemos, sin embargo, que las armas están en manos de colectivos armados, pero también, lamentablemente, en manos de la población civil. Venezuela es el 6º país del mundo donde mueren personas por armas de fuego. Es decir, no hay control sobre las armas de fuego cuyo monopolio en términos de importación y producción los tiene la Fuerza Armada Nacional. En términos del miedo que pueden representar esas armas volteadas contra Nicolás Maduro. Sin duda es el momento en el que mayor número de detenidos, de desertores, de degradados, de expulsados, inclusive de personas que se encuentran perseguidas dentro de la Fuerza Armada Nacional en toda la historia de Venezuela. Hay un modelo de persecución interna en la Fuerza Armada Nacional que permite de alguna manera controlar que esas armas se vuelvan contra el presidente. Pero también hay otros medios eficaces. Realizar desfiles militares como el de hoy en la mañana, a las 7, en el campo de Carabobo, un sitio que por su inaccesibilidad característica, en el medio de carreteras nacionales, donde no es normal que el pueblo llegue por sus medios propios, donde hay una sola entrada y salida, son escenarios perfectos para controlar cualquier idea o temor fundado o no que Maduro pueda tener de armas en su contra por parte de la Fuerza Armada Nacional. Usted me habla de un esquema de persecución, de represión dentro de la Fuerza Armada Nacional. Hay 4 oficiales desaparecidos en este momento. Los familiares saben que están bajo custodia de inteligencia militar porque personas cercanas vieron cuando se los llevaron. También 2 oficiales también de la policía. Tengo entendido que son del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas. ¿Este esquema de represión lo adelanta la inteligencia cubana, como denuncian algunos opinadores, algunos escritores venezolanos? Son 7 oficiales, son 7 efectivos de cuerpos de seguridad en este momento desaparecidos, secuestrados formalmente en términos jurídicos. En realidad, 5 oficiales de la Fuerza Armada Nacional, 2 de ellos activos y efectivamente, como usted señala, 2 efectivos del CICPC. Hasta ahora se desconocen las causas de la detención. Todas estas ocurrieron el pasado viernes 21 de junio, mientras la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos se dirigía a Maiquetía para dar su discurso. Estas detenciones ocurrieron entre las 2:30 de la tarde y las 5 de la tarde, algunas en las viviendas de estos oficiales, sin mediación de orden de detención. En algunos otros casos fueron emboscadas y en algunos otros casos detenciones en sus centros de trabajo. Se desconocen, por supuesto, el lugar donde se encuentran estos oficiales y inspectores del CICPC, comisarios generales del CICPC en este momento, y se especula gravemente, por cierto, que podrían estar siendo gravemente torturados. Algunos de ellos tienen trayectorias impecables, o no, otros no tantas, pero en todo caso debe condenarse estos procedimientos judiciales al margen de la Constitución para detener a personas y, por supuesto, para allanar sus viviendas. ¿Cuál es la radiografía que hace Rocío San Miguel de la Fuerza Armada Nacional? Hablo de cómo está por dentro, de cómo está el ánimo de oficiales de mando medio frente a la situación de Venezuela, frente al mando, en este caso, de Nicolás Maduro. Es un sistema profundamente afectado por causas internas, pero también por las presiones internacionales.
Debe tomarse en cuenta que nunca antes habían existido tantos mensajes de carácter internacional contra el sistema Fuerza Armada Nacional. Pero es una Fuerza Armada Nacional que se encuentra afectada por las propias calamidades que vivimos los venezolanos en el país. Una Fuerza Armada donde los mandos altos precariamente reciben un salario de $10 mensuales, y me estoy refiriendo a los generales de más alta graduación, donde el día a día les sobrepasa en las posibilidades de solventar las necesidades de su familia. Es una Fuerza Armada a las que no se les dibuja un panorama sobre el futuro, sobre el sosiego. Es una Fuerza Armada a la que se sigue hablándosele de traición y lealtad, de la heroicidad de Bolívar para compararla con la de Chávez. Es una Fuerza Armada que se encuentra sin duda en una encrucijada discursiva en la que ya los números no parecen darles en términos de lealtad a la revolución. Señora Rocío, muchos venezolanos y también desde fuera se preguntan si hay tanto descontento, por ejemplo, en los cuarteles por la situación que se vive en el país. Y no hablo de política, hablo de ir a comprar 1 kilo de queso, de ir a comprar un cartón de huevos. ¿Por qué no actúan contra el régimen? Sí, se ha especulado simplistamente en esta hipótesis. Sin embargo, incluso mirando la historia, desde el año 58 hasta la presente fecha, cuando más difíciles han estado las circunstancias económicas, es cuando más ha habido rupturas militares. Pero debemos de estar claros que la persecución interna es severa, es real. Hay militares torturados, hay militares perseguidos. Es decir, la familia militar sabe del costo que significa mirar hacia otro lado, y eso tiene un efecto real, al punto incluso que las grandes manifestaciones en Venezuela también, y debe de sentirse así, han disminuido, pero producto también de la represión, producto del encarcelamiento, producto de las masivas violaciones a los derechos humanos. Es una realidad en Venezuela que hay un Estado que reprime, que criminaliza, que deshumaniza a todo aquel que decida manifestar no solamente oposición, sino también disidencia o algún criterio aparte en el seno de la Fuerza Armada Nacional o en la sociedad civil. Recientemente, señora San Miguel, le tocó a Nicolás Maduro ascender al grado de general a 183 oficiales. Antes de la llegada al poder de la llamada Revolución Bolivariana, los ascensos a este grado eran muy pocos. Los filtros eran realmente rigurosos, la hoja de vida tenía que estar impecable. Ahora el mérito más grande es la lealtad. Y yo quisiera preguntarle a usted, que sé que tiene mucha conexión con la Fuerza Armada Nacional, esta fiesta de ascensos, ¿qué efecto tienen los grados inferiores? Sí, esta fiesta de ascenso ya tiene aproximadamente ocurriendo en Venezuela unos 10 años. Al punto que a esta fecha podemos calcular que existen unos 1.100, 1.150 generales y almirantes dentro de la plantilla de la Fuerza Armada Nacional para una estructura de oficiales de comando de 14.000 efectivos y un tamaño de Fuerza Armada Nacional, incluyendo la tropa alistada y la tropa profesional, de unos 150.000 efectivos. Es decir, tenemos una pirámide claramente invertida en la parte superior de muchos generales y almirantes que son ascendidos y que no tienen cargos. Hubo una época en Venezuela, en el periodo que data del 2005 al 2012, el periodo de Chávez, donde había suficientes cargos en más de 40 empresas militares que fueron creadas para que tuviesen destino. Hubo un momento también que los ministerios era un destino elegido por los militares para estar allí con todo su séquito. Sin embargo, cada vez más hay menos recursos en estos ministerios y es significativo que se ha descendido de la participación de militares en el año 2017 del 47% de ellos ocupando carteras ministeriales hasta el 25% en el 2019. Es decir, cada vez existen menos recursos económicos para satisfacer ese concepto que usted bien ha expresado de incentivos a la lealtad. Cada vez más estos incentivos a la lealtad parecen acercarse
a métodos ilegales de redistribución de riqueza, como son los tráficos internacionales, todo lo cual sin duda plantea enormes desafíos para el concepto de una Fuerza Armada profesional que se tiene en el hemisferio occidental. Hoy amaneciendo vimos a Nicolás Maduro, lo escuchamos hablar de la unidad, de la unión entre las filas militares, pero lo acompañaban Tarek El Aissami, sabemos que es un hombre de la revolución, Delcy Rodríguez, su esposa Cilia Flores y el general Padrino López. Pero no solo eso, Nicolás Maduro habló de más compras de armas. ¿Venezuela tiene cómo pagar armas en medio de esta crisis? Bueno, en realidad no parece saludable para un presupuesto deficitario como el venezolano hablar de compra de armas. Sin embargo, el modelo de la revolución bolivariana en la etapa de Maduro claramente se sostiene en las armas. Y si es necesario, así lo ha demostrado, pasar hambre en el país para comprar armas, lo hará. Es decir, nos hemos encontrado con una narrativa permanente de orientación de recursos del Estado a la adquisición de armas, a pesar de las enormes dificultades, a pesar de la profunda crisis humanitaria compleja que enfrenta el país. Vamos a agradecer a Rocío San Miguel, es la presidenta de la ONG Control Ciudadano para la Seguridad, la Defensa y la Fuerza Armada Nacional. Como siempre es un gusto conversar con ella. Una muy buena tarde. Muchísimas gracias. Será hasta la próxima. Nuevo drama para los migrantes venezolanos. Desde este sábado 21 de junio, el gobierno de Chile comenzó a exigir un visado a los ciudadanos que quieran ingresar como turistas al país. Las autoridades alegan que solo podrán ingresar quienes cumplan con los requisitos migratorios que exigen las leyes chilenas. El subsecretario del Interior señaló que la medida tiene como objetivo ordenar la casa ante el éxodo venezolano, ya que en los últimos 3 años se han convertido en la mayor colonia extranjera en el país. Y para hablar de esta medida nos acompaña Guariquena Gutiérrez, esta es la representante diplomática de Venezuela en Chile. Embajadora, allí la veo en pantalla. Una muy buena tarde, bienvenida. Buenas tardes, Carlos. Gracias a todos y a todos a NT24 por esta ventana que nos dan para comunicar lo que está ocurriendo. Fíjese, embajadora, el gobierno de Chile dice que quiere ordenar la casa y que por eso aplica este nuevo visado a los venezolanos. Y le pregunto a usted, ¿la migración de venezolanos hacia Chile está fuera de control? Sí, bueno, una de las consecuencias de que Nicolás Maduro se mantenga en el poder es la alta migración de los venezolanos. Eso es, mientras Nicolás Maduro esté en el poder, eso va a seguir ocurriendo. La República del Perú puso el 15 de junio la visa de turista y la visa humanitaria para los ciudadanos venezolanos que desearan ingresar a Perú. Entonces, ¿qué ocurre? Esto es un efecto dominó. Inmediatamente Chile, el sábado 22 de junio, también ahorita, coloca la visa de turista para los venezolanos. Es decir, nosotros antes del sábado hasta el viernes podíamos entrar a Chile sin visa de turista. Solamente decir en la frontera o venir como turista en un aeropuerto. Solamente necesitábamos cédula y pasaporte. Resulta que hoy en día nos están pidiendo una visa para ingresar a Chile. Embajadora, ¿hay algún registro de venezolanos que hayan ingresado como turistas antes, pues, por supuesto, de que se implementara esta visa y que se hayan quedado de manera irregular en el país? De manera ilegal no, porque tú puedes entrar como turista y ya eso te da el estatus de turista. Y ser turista en un país no es estar ilegal. Y obviamente que los venezolanos, como lo dije al principio de la entrevista, mientras esté Nicolás Maduro, salen del país y entran a cualquier país que los reciba con miras de quedarse ahí, con miras de tener un trabajo que tenga un salario digno, que les permita comer, que les permita tener una calidad de vida sustentable. Claro que los venezolanos no estamos saliendo a turistear. Eso es, la mayoría de los venezolanos no salimos a turistear. Habrá uno que otro que vaya a visitar a los nietos, porque también el régimen de Nicolás Maduro ha separado a la familia, entonces la gente visita a los nietos, visita a un hermano, pero la mayoría de las personas que llegamos a un país es para establecernos en los países donde estamos, porque en el de nosotros no hay libertad, no hay democracia y no hay calidad de vida. Los venezolanos que deseen tramitar esta nueva visa de turista, ¿dónde lo podrán hacer y qué requisitos deben cumplir?
Ok, esta visa se puede tramitar, tanto la visa de responsabilidad democrática, que es la que deben pedir los venezolanos que tengan intención de venir a vivir a Chile, y la visa de turismo, que es la visa que solamente comprende 90 días prorrogables por 90 días más, serían en total 180 días, y es prorrogable y tiene que hacerlo uno mismo, no es automático. Se pide en cualquier consulado de Chile a nivel mundial. No solamente en Caracas y Puerto Ordaz, que son los dos consulados de Venezuela, sino en cualquier consulado de Chile a nivel mundial. Le recomendamos a las personas que están en Chacayuta que vayan al consulado de Tacna. Tacna es la última población de Perú donde Chile tiene un consulado. Las personas que vinieron de forma terrestre, que están en el complejo fronterizo de Chacayuta, que es el complejo fronterizo entre Chile y Perú, que se vayan al consulado de Chile en Tacna para que regularicen su situación y puedan entrar a Chile. En este momento sabemos que hay muchos hermanos venezolanos que están en el complejo fronterizo de Chacayuta, pero ya con esta medida tomada por los dueños de la casa como es Chile, hay que ir a pedir la visa de responsabilidad democrática con mira de quedarse en Chile o la visa turista, y cualquiera de estas dos se están emitiendo en el consulado de Chile en Tacna. Embajadora, los requisitos, no se olvide de los requisitos que deben presentar los venezolanos. Los requisitos, sí, los requisitos para la visa de turista. Hay que acotar que tiene un valor de $50 al cambio del país de donde le esté solicitando. Tiene que tener pasaporte vigente o pasaporte del 2013 en adelante. Chile no reconoce los pasaportes antes del 2013 hacia atrás, aun cuando tengan prórroga. Estamos tratando de mediar con esta medida, pero hasta ahora no ha sido fructífero. Necesita una carta de invitación al país de Chile, quien te está invitando que vengas a Chile, o una reservación de hotel. Necesitas boleto ida y vuelta. Entonces, ¿qué ocurre? Muchas aerolíneas te piden que tengas la visa de turista para venderte el boleto, pero en los consulados de Chile te piden el boleto ida y vuelta para darte la visa. La Cancillería chilena nos ha recomendado que hagan la reservación del vuelo y con eso vayan a pedir la visa de turista y luego comprar el boleto para que la aerolínea lo deje comprar. La carta de invitación no piden que sea notariada, pero nos recomendaron, vengo saliendo de una reunión con Cancillería también y con el Ministerio del Interior, y nos recomendaron que fuera notariada, a pesar de que no en ningún lugar dice que por escrito que sea notariada. Nos recomiendan que sea notariada, y fotos 5x5 fondo blanco. Esos son los requisitos. De todas maneras, en mis redes sociales están los requisitos de la visa de turista. Y para la visa de responsabilidad democrática, ¿cuáles son los requisitos? La visa de responsabilidad democrática tiene menos requisitos incluso. Tiene un valor de $30 al cambio del país donde le esté pidiendo. Pasaporte del 2013 en adelante, esté vencido o no, igualito va a ser tomado en cuenta ese pasaporte. Antecedentes penales apostillados y la foto, los antecedentes penales apostillados y el pasaporte del 2013 en adelante. ¿Qué valor tiene, embajadora, perdón? $30. Esta cuesta $30 y la de turista cuesta $50. Bien. Ahora, ¿no es una contradicción que siendo Chile uno de los países que más apoya la causa de los venezolanos, que apoya el cambio político en Venezuela, ahora le imponga el gobierno un visado a los venezolanos, sabiendo además, embajadora, que conseguir un documento apostillado en Venezuela es toda una odisea? Sí. Vamos a acotar algo de... Una cosa es la realidad, otra es lo que quisiéramos y otra es lo que nos están pidiendo. La carta notariada, la carta de invitación notariada para la visa de turista se notaría acá en Chile. No se notaría en Venezuela, se notaría en Chile. Eso por un lado. Claramente, sí, cuando pedimos apoyo y cuando nosotros decimos que nosotros implementan la visa de turista y entendemos que Chile es un estado soberano, un estado autónomo y que es un estado que mide las decisiones que toma. No en vano es el país de Latinoamérica que tiene los mejores índices económicos, es decir, que es un país ordenado, un país que sabe lo que hace. Sin embargo, nosotros aclaramos muy respetuosamente que esta visa de turismo va a ser acatada por nosotros porque no nos queda de otra, pero la calidad del migrante venezolano no es de turista.
es porque estamos buscando establecernos en el país que nos acoge. Por último, embajadora, en líneas generales, ¿cómo es el comportamiento de los venezolanos que están allí radicados en Chile? Mira, el venezolano, no lo digo yo, y nos sentimos muy orgullosos de eso, muy orgullosos de los venezolanos que han venido a Chile. Sí, somos la comunidad más grande de extranjeros en Chile, somos la número 1, pasamos cerca de más de 400.000 venezolanos acá. Chile es el país con el tercer destino donde más hay venezolanos. El primero es Colombia, el segundo es Perú y el tercero es Chile. Hemos dejado el nombre de Venezuela muy en alto y lo dice el Banco Central de Chile, que la población venezolana incluso ayudó a mejorar la economía de Chile. Y los venezolanos acá somos muy bien valorados, no solamente profesionalmente, sino porque tenemos compromisos con el trabajo, porque tenemos una sonrisa, porque decimos buenos días, porque decimos buenas tardes, estamos agradecidos, somos solidarios, tomamos decisiones, hacemos resoluciones de conflictos en donde trabajamos. Realmente somos muy emprendedores, eso nos llena de grato orgullo y tristeza, porque es una calidad humana que no está en el país aportando. Estamos implementando el plan Vuelve a Casa, donde queremos que todos los venezolanos vuelvan a reconstruir Venezuela, y la diáspora venezolana en Chile sabemos que va a ser fundamental en esta reconstrucción, porque así como es muy bien valorada en Chile, hace falta en Venezuela. Bien, agradecemos a Guariquena Gutiérrez, es la representante diplomática de Venezuela en Chile, por estos minutos para la tarde. Una muy buena tarde. Gracias, Carlos. Hasta la próxima. Y cada vez son más las iniciativas de venezolanos en el exterior que buscan ayudar a sus compatriotas. Aunque Laurin Bello vive en Chicago desde hace un poco más de 6 años, sus raíces venezolanas siguen allí, latentes, gracias a su tienda online. Ayuda a niños que pasan sus días en casas hogares de Venezuela por la dura crisis que vive el país. Informe de nuestra cadena aliada La Voz de América. Yo vengo del trópico. Así nació la iniciativa de Laurin Bello para mostrar un perfil diferente de los migrantes en Estados Unidos. Hola a todos, bienvenidos a otro capítulo más de Yo vengo del trópico. Lo que se inició como un canal de YouTube se ha convertido poco a poco en una marca para identificarse con la cultura, pero sobre todo con la región latinoamericana. Y lo que hago es que tengo ciertos productos que están muy relacionados a la marca Yo vengo del trópico, y un parte de los porcentajes de las ganancias de esos productos pues ayudan a las casas hogares en Venezuela, que pues algo que es muy cercano para mí. Un proyecto al que ha estado cerca desde que se encontraba en su país y que viene a su mente cada vez que Venezuela se convierte en tema de conversación. Desde que llegué acá siempre hay esa pregunta de cómo podemos ayudar a tu país, además de donaciones. Entonces me pareció que esto es una buena manera de ayudar al país, pero también tener algo con lo que ellos puedan identificarse y decir, yo vengo del trópico. Según cuenta, el dinero que logra reunir lo envía a su familia para así garantizar que llegue a las manos indicadas que compran los artículos de cuidado básico que los menores necesitan. Aquí están los productos de peluquería, le traemos champú, le traemos bálsamo y cremas para peinar. Aunque las cantidades de dinero recaudadas, señalan, no son abundantes, el valor del bolívar, la moneda en Venezuela, en comparación con el dólar, permite que sus aportes generen un significativo apoyo para esta parte de la población. Laura Sepúlveda, Voz de América, Chicago. David Placer, periodista venezolano, presentó en Madrid su último trabajo literario titulado El dictador y sus demonios, la secta de Nicolás Maduro que secuestró a Venezuela. Este libro recopila 18 reportajes elaborados por el autor en donde se demuestra la fe que profesan Maduro y varios de los miembros de su círculo íntimo al líder espiritual Saibaba. Además de abordar cómo la violencia y el sicariato han sido utilizados por el régimen para amedrentar a sus opositores. En Madrid, el periodista y escritor venezolano David Placer presentó su nuevo libro, El dictador y sus demonios, la secta de Nicolás Maduro que secuestró a Venezuela. El libro es una investigación periodística que destapa una faceta oscura y violenta del régimen de Nicolás Maduro, que según David Placer ha utilizado el espionaje, la tortura y el sicariato como armas para mantenerse en el poder. Sí, son 18 reportajes que de forma independiente que narran en su conjunto una dura realidad y un contraste, una paradoja enorme, que es cómo este grupo de altos jerarcas del chavismo fueron a Puttaparthi a descubrir un supuesto Dios, a predicar valores universales como la rectitud, la paz, el amor y la no violencia, y que en la práctica, bueno, se han convertido en una secta que terminó, porque el chavismo también se ha convertido en sí en una secta que terminó por tomar el control en Venezuela.
David Placer además ha querido retratar a un hombre vacío e inseguro que ingresa en la secta de Sai Baba en la India, antes de alcanzar la presidencia de Venezuela. Con este viaje, Maduro y su esposa Cilia Flores a la India buscan el milagro de un supuesto Dios viviente que terminó de forma insospechada. Es decir, ese círculo de saibavistas que rodeaba a Nicolás Maduro ha ascendido a las más altas cúpulas del poder en Venezuela. Esta gente cree en que este santo, con un movimiento mágico circular de manos, puede crear anillos de oro o relojes con piedras preciosas o un huevo de 24 quilates que expulsa por su garganta. Es decir, esta casta de dirigencia que cree en estos hechos fantásticos son los que en el fondo, como la ministra Iris Varela, han terminado, otra de las jerarcas del chavismo que visitó el ashram de Sai Baba en Puttaparthi, han terminado construyendo en Venezuela el peor de los infiernos. El dictador y sus demonios, la secta de Nicolás Maduro que secuestró a Venezuela, también incluye testimonios de sus víctimas y de funcionarios policiales y sicarios que detallan la operativa usada por el régimen madurista para generar terror entre sus enemigos. Desde Madrid, Marcelo Moncayo, NTN 24. Las autoridades penitenciarias y también el gobierno ecuatoriano investigan las presuntas amenazas contra la vida del ex vicepresidente Jorge Glass. En un video, supuestos reos de la cárcel donde se encuentra recluido amenazan con matarlo. El abogado de Glass y el expresidente Rafael Correa exigen el traslado a otro centro penitenciario. Esta es la secuencia anónima que ha elevado la preocupación del correísmo. En ella aparecen 3 hombres encapuchados presuntamente reos de la prisión de Cotopaxi, amenazando de muerte al ex vicepresidente Jorge Glass. Ya estamos cabreados, lo vamos a matar, Jorge Glass. El video de la amenaza fue publicado por el abogado del exfuncionario, quien solicitó el traslado de su defendido. Denuncio al mundo esta terrible amenaza contra la vida de Jorge Glass. No está seguro en cárcel de Latacunga. Debe ser trasladado a Quito para la seguridad de su vida. Responsabilizamos al gobierno cualquier atentado infante. Petición a la que se sumó Rafael Correa, quien además responsabilizó al gobierno por lo que pueda pasarle a Glass. Mundo, la vida de nuestro vicepresidente preso político de esta dictadura está en peligro. Deben trasladarlo inmediatamente. Con lo que pasa en las cárceles, Moreno ya tiene las manos manchadas de sangre. Las autoridades correspondientes ya adelantan una investigación sobre los hechos. Sin embargo, por el momento, la ministra del Interior descarta que el video haya sido filmado en la misma cárcel donde está recluido el ex vicepresidente. Paredes y tipo de ducha del video que circula no coinciden con las características de un CRS, pero nunca subestimamos una amenaza. El ministro encargado de cárceles, general Moncayo, recorre en este momento la cárcel de Latacunga y verifica directamente. Jorge Glass se encuentra detenido bajo cargos relacionados con corrupción dentro del escándalo de Odebrecht, señalamientos que sus partidarios aseguran es parte de una persecución política. Quiero saludar a esta hora a Eduardo Franco, es el abogado del ex vicepresidente ecuatoriano Jorge Glass. Allí lo tengo en pantalla. Una muy buena tarde. Bienvenido a NTN 24. Gracias por la entrevista, distinguido periodista. Es un gusto, bienvenido. Abogado, ¿ustedes han podido corroborar si el video en el que aparecen estos hombres amenazando de muerte a Jorge Glass se grabó en el mismo penal donde se encuentra recluido el ex vicepresidente? Bueno, yo debo decir en primer lugar que Jorge Glass, ex vicepresidente de la República, es un perseguido político del gobierno actual y de acuerdo con el derecho ecuatoriano es una persona inocente porque la Constitución de la República dice que toda persona es inocente hasta que no haya una sentencia ejecutoriada. Y Jorge Glass, su sentencia inicua, absurda, no está ejecutoriada y está pendiente un recurso de casación que desde el mes de octubre del año 2018 hemos presentado ante la Corte Nacional de Justicia y estamos a la espera de que el Tribunal Penal, que ya está integrado de la Corte Nacional de Justicia, señale día y hora para que se lleve a cabo la audiencia del recurso de casación. Y Jorge Glass es inocente porque fue sentenciado con un código de derogados y sin pruebas. Ahora bien, este video no fue colgado por mí. Yo cuando lo colgué ya circulaba en las redes y pedí el día de ayer al gobierno nacional que lo trasladen de la cárcel de Cotopaxi, en Latacunga, a la ciudad de Quito, a la cárcel 4, porque de acuerdo con las reglas mínimas de las Naciones Unidas, a las personas privadas de libertad
no se la puede mantener, digamos, alejado de su juez natural, que es la Corte Nacional de Justicia. En el mes de octubre del año pasado, el gobierno nacional, de manera arbitraria, ilegítima y de un afán de revanchismo y de venganza política, porque el señor Fernando Alvarado, que había sido ministro del gobierno anterior, se había quitado el brazalete que tenía y había abandonado el Ecuador, y como retaliación y como venganza contra Jorge Glass lo trasladaron de Quito a la Tacunga. Pero resulta que en este momento hay una crisis carcelaria en el Ecuador, y en las cárceles del Ecuador todos los delincuentes se están matando entre ellos, las bandas, la gente tiene allí drogas, tienen, digamos, armas de fuego, armas cortopunzantes, celulares, y como el mundo ha expectado, porque hay incluso cuando hubo estaba el régimen penitenciario en el Ecuador, está bajo el régimen de emergencia, régimen de excepción ordenado por el presidente Lenín Moreno, a pesar de que las Fuerzas Armadas están en las afueras de las cárceles, han matado, han habido en Guayaquil y en la Tacunga mismo, en los 2 últimos meses, hechos de sangre, grabados incluso por los propios criminales delincuentes que están allí. Y Jorge Glass me ha dicho que ha sido amenazado durante más de 30 ocasiones, y que han dicho allí en la Tacunga que el trofeo, que quien mate a Jorge Glass va a recibir un trofeo. De manera tal que nos preocupa este video, que a simple vista, a mi juicio de orden muy personal, no es hecho tal vez en la Tacunga, porque la voz del delincuente no es una voz de un serrano. La cárcel de la Tacunga está en la sierra, y no están los delincuentes, digamos, con chompa, etcétera, por el frío que hay en la sierra ecuatoriana. Usted dice que más de 30 veces, así se lo ha manifestado el ex vicepresidente Jorge Glass, lo han amenazado de muerte. ¿Eso dentro de este penal de Cotopaxi? Dentro del penal de Cotopaxi, me lo ha dicho Jorge Glass. Y eso es preocupante. ¿Y eso fue denunciado? ¿Fue denunciado ante las autoridades del penal? ¿Fue denunciado ante las autoridades del penal? Por supuesto, pero las autoridades del penal no hacen nada. Mire, el comunicado de ayer del general Moncayo es una burla, porque dice que han redoblado la vigilancia y que se descarta la amenaza de agresión para Jorge Glass. Oiga, en este momento el general Moncayo no puede certificar de que en las cárceles del Ecuador no haya armas de fuego, no haya droga, no haya, digamos, armas cortopunzantes. Es una barbaridad. El gobierno ha fracasado con respecto a su política carcelaria. Entonces la vida de Jorge Glass corre peligro. Y por eso yo pedí ayer a la ministra Romo, la ministra de Gobierno, poder llamarla. Le escribí a su WhatsApp, y hasta ahora no me ha contestado. Parece que ella solamente es ministra de sus amigos, pero de sus adversarios políticos hace caso omiso. Más está dedicada a asuntos políticos que con el general Moncayo a planificar una política criminal tendiente a que haya una verdadera rehabilitación social. Pero ahorita es un peligro las cárceles del Ecuador, y la cárcel de la Tacunga está infectada por jefes de banda, señor periodista. Y hacemos un llamado al mundo para que sepan lo que está pasando en el Ecuador y con Jorge Glass, porque el hecho de que no lo trasladen a Quito ya es sospechoso por parte del gobierno nacional. Y nosotros estamos responsabilizando al presidente Lenín Moreno, responsabilizando a la ministra Romo y al general Moncayo si algo le pudiera pasar en su integridad física y en la vida al ingeniero Jorge Glass Espinel, ex vicepresidente de la República. Abogado, a diario el ex vicepresidente Glass tiene contacto con otros reclusos. Él no está en un área cerrada. Él sale, por ejemplo, al patio donde salen todos los presos de ese reclusorio. Él sale al patio, pero ahora él está viviendo en un estado de zozobra psicológico, porque tenerlo allí, en ese centro de alta peligrosidad, ya es una violación a sus derechos humanos. Yo le ruego que se transmita al mundo este particular, y por eso he accedido a este informativo de tanto prestigio en la República de Colombia, que se escucha en muchos países latinoamericanos, para que el mundo sepa que Jorge Glass es un perseguido político
¿Por qué no lo trasladan de la Tacunga a Quito? Por favor. Ahora, si en 24 horas, 48 horas, no le dan respuesta positiva a esa petición, es decir, no es trasladado, ¿tiene usted cómo ejercer otra acción, tal vez ante el tribunal, que sea el juez a cargo del caso del señor Glass quien ordene el traslado? Estamos pidiendo a los jueces, estamos pidiendo a los jueces de la Corte Nacional de Justicia que, en atención a lo que establece el Código Orgánico Integral Penal, el juez sea el encargado de autorizar y disponer que sea trasladado a Quito. Porque mire, hubo una audiencia, hace unos meses hubo un habeas corpus. Sí. El habeas corpus negó que el traslado, pero ahora ha ocurrido un hecho sobreviniente, un hecho mucho más escandaloso que estos videos, y que ha hecho el gobierno. Ha respondido en dudar de la veracidad del video, que obviamente la ministra se convirtió de la noche a la mañana en perito, igual el señor Moncayo, porque dijeron pusieron en duda el video, lo cual, digamos, es improcedente, porque por lo menos debe investigarse. Vea, usted ve el video, ahí el sujeto que lo amenaza, se le ve el rostro. Él es un PPL, una persona privada de la libertad, y debe estar, si no en la Tacunga, en alguna digamos, cárcel del Ecuador. La ministra Romo y el general Moncayo no conocen y no han entrado, tienen miedo. Ellos tienen miedo de entrar a las cárceles, porque las cárceles están llenas de armas. El ejército, no, de acuerdo con el decreto de sección, no pueden entrar al interior de las cárceles. Y la policía, vea usted los videos de los hechos de sangre, de los asesinatos ocurridos, las policías han sido sometidos por esta gente. ¿Dónde sacan las armas de fuego, las drogas, los cuchillos que tienen los delincuentes? Están en disputa en este momento en las cárceles del Ecuador la supremacía y el control de las cárceles. Esta es una realidad lacerante que hay que decirlo al mundo. Y la vida de Jorge Glass corre peligro. Bien, vamos a agradecer a Eduardo Franco, es el abogado del ex vicepresidente ecuatoriano Jorge Glass. Hace esta denuncia, hay una amenaza de muerte en video, hay una investigación en curso, hay una petición también que ya tuvo respuesta, por ahora no será trasladado. Es la situación que se presenta en Ecuador con el ex vicepresidente de la República, está en prisión Jorge Glass. Abogado, gracias por atendernos, una muy buena tarde. Buenas tardes. Milán venció a Estocolmo por el derecho a organizar los Juegos Olímpicos de Invierno dentro de 7 años tras la votación de los miembros del Comité Olímpico Internacional. El festejo en la ciudad italiana se vivió con gran emoción. Ladies and gentlemen, damas y caballeros, los miembros del Comité Olímpico Internacional han elegido la ciudad sede de los Juegos Olímpicos de Invierno 2026. El anfitrión es Milán Cortina. Así fue como se celebró la victoria italiana al ser escogida como sede de los Juegos Olímpicos de Invierno 2026. Milán y Estocolmo fueron las candidatas que quedaron después de que otras 4 ciudades, Sion de Suiza, Sapporo de Japón, Graz de Austria y Calgary de Canadá, abandonaran la carrera por preocupaciones sobre el tamaño y el costo del evento. Lo que hemos hecho esta tarde representa perfectamente la imagen de mi país, de nuestro país, y estoy realmente orgulloso de eso. Los primeros Juegos Olímpicos de Invierno se celebraron en la localidad francesa de Chamonix en 1924. Desde entonces, Italia ha sido 2 veces sede, en 1956 y en 2006, en las ciudades de Cortina y Turín. Residentes milanos se reunieron en la Plaza Gae Alenti para ver en pantalla grande al presidente del Comité Olímpico Internacional, Thomas Bach, anunciando el resultado. Me emocioné, lloré y mi corazón se detuvo. También porque tendremos 7 años maravillosos con la promoción de un territorio hermoso. El presupuesto estimado para la organización de los Juegos es de $1.700 millones según el archivo de la oferta, cantidad que no incluye proyectos de infraestructura. Pero luego de ganar el protagónico papel como sede de los Juegos de Invierno 2026, Milán y Cortina d'Ampezzo se enfocaron en prometer una olimpiada cargada de estilo italiano.
La tecnología está cambiando la forma en que vemos al museo, zoológico o al acuario. En el sur de California, un acuario terminó de construir una sala interactiva que estimula los sentidos de los visitantes con el objetivo de compartir la historia y desafíos del océano. Desde esta pared de burbujas virtuales que los visitantes pueden hacer estallar, revelando información sobre el océano, hasta una experiencia de teatro multisensorial, todas las exhibiciones de la nueva sala Pacific Visions del Acuario del Pacífico de California proponen sumergir a los visitantes en una historia sobre el océano y el mundo. Nosotros queremos a través de la tecnología hacer que el asombro, la grandeza, la belleza del mundo oceánico y la importancia de la historia sea accesible para todas las personas. Esto incluye hacer una película accesible para los sordos y ciegos con este dispositivo, que permite que una persona sienta virtualmente lo que está sucediendo en la pantalla grande. Tú literalmente puedes poner tu mano en el espacio libre así, y nosotros proyectamos sensaciones a tu mano usando ultrasonido. Así que estas son ondas de sonido que no puedes escuchar. Ultra Haptics, la compañía que proporciona esta tecnología, hará disponible la experiencia del tacto virtual en el entretenimiento para una audiencia más amplia el próximo año, y después de eso saldrán dispositivos para los consumidores en un par de años. El objetivo de todas estas tecnologías es hacer que los visitantes se conecten con los desafíos y la belleza del océano en una forma más profunda. Luis Alberto Facal, Voz de América. Así llegamos al final. Recuerde seguirnos en nuestras cuentas de Twitter y también en Instagram. Allí están apareciendo en pantalla. Gracias por estar con nosotros. Una feliz noche para todos.